Hola, ¿cómo están? Buenas tardes o buen día, depende de cuando estén mirando el video. Mi nombre es Javier Ignacio González y yo les voy a hablar en este video especial que estoy grabando de una charla sobre la introducción a ciencia de datos desde la investigación operativa, que es la materia en donde vamos a presentar este video. Entonces, primero me presento, para los que no me conocen, yo soy ingeniero industrial, tengo 15 años de experiencia en empresas grandes en general. Hace un tiempo atrás cambié un poco el rumbo y me dediqué a full a la investigación y a la academia. Y la verdad que fue muy gratificante ese cambio. Una de esas gratificaciones que uno recibe es poder hablar de las cosas que a uno le gustan, como es el caso de este video que preparé. Tuve la suerte de ganar dos becas que, digamos, impulsaron esa decisión para pasar a la academia. La primera beca es para hacer el doctorado en la Facultad de Ingeniería, que estoy terminando en breve, en los pocos meses. Ya debería estar terminado el programa de doctorado. Y después obtuve otra beca para estudiar en la Universidad de Columbia, una maestría en Data Science en la ciudad de Nueva York. Así que fue también una experiencia muy buena que me brindó la academia y la investigación. Además de eso, soy consultor y acá también tengo una pata de artista que si hay tiempo por ahí puedo comentar un poco al respecto. Pero esto es para que sepan quién es el que le está hablando. Y por ahí hay un poco de autobombo a lo largo del video y también en esta presentación, como verán. Bueno, la idea del autobombo lo reconozco, pero es motivarlos a apasionarse también por estos temas que realmente son muy importantes para nuestra realidad de hoy en día. Entonces, la clase de hoy tiene algunos warnings, como advertencias antes de tomarla. En primer lugar, que es muy introductoria, es poco tiempo el que tenemos, infelizmente, o por ahí, por suerte, porque también está bueno poder concentrar muchas cosas en poco tiempo. Pero cuando uno hace eso, a veces pierde rigurosidad o pierde, digamos, entendimiento completo de los temas. Y a veces hace como un poco de atajos intelectuales que permiten, digamos, entender un concepto. Así que tengan cuidado de que algunas cosas por ahí requieren un poquito más de estudio. Obviamente que la clase de hoy está volcada a mi punto de vista, pero también hay otros puntos de vista que también pueden ser válidos. Y en relación a eso, también lo último es que es todo muy dinámico. Lo que hoy es válido, lo que hoy es verdadero, en 10 años o en 5 años ya deja de ser verdadero. Así que presten atención a eso también cuando estudian un libro o estudian un tema. Fíjense si es realmente lo último que existe al respecto. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase de hoy? Vamos a dividirla en tres partes. La primera parte, yo la llamo mapa de conceptos importantes, es como para tener una idea de qué es cada cosa y por ahí poder separar lo que es realmente cada cosa. Me refiero a los conceptos como pueden ser ciencia de datos o como pueden ser Big Data o Machine Learning, inteligencia artificial, que muchas veces se usan como sinónimos, pero digamos, cada uno tiene su particularidad y es el primer paso para conocer quién habla con conocimiento del tema y quién está tirando conceptos así abiertamente. Así que esa va a ser la primera parte. La segunda parte vamos a ver algunos ejemplos de los conceptos que vamos a desarrollar aplicados a problemas concretos de la industria o de las organizaciones. Y por último, la tercera parte, vamos a hablar de cómo empezar a interiorizarse en estos temas, que es, digamos, una pregunta que ustedes se podrán hacer en su formación profesional. Así que, si les parece, empezamos con la primera parte. Bueno, entonces vamos a empezar
con la investigación operativa, o vamos a empezar desde la investigación operativa, que es la disciplina que nos trae a la ciencia de datos, a todos nosotros. Hoy estamos en la clase de investigación operativa. La investigación operativa nace a mediados del siglo XX, más o menos un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial. Esa persona que ven ahí es George Dantzig, que es un premio Nobel que descubrió un método que se llama el método simplex, que permitía resolver problemas de programación lineal, y los problemas de programación lineal son una familia de modelos matemáticos que son muy usados y que hasta el momento la solución de problemas considerablemente grandes era prácticamente imposible, inviable. George Dantzig descubrió un algoritmo matemático que permitía resolver esos modelos en tiempos aceptables y de alguna manera revolucionó lo que es la aplicación de modelos matemáticos a la industria. Algunos historiadores sugieren, a mí me gusta creer que sí, que el desarrollo de estos modelos fue un diferencial que permitió al ejército de los aliados ganar la Segunda Guerra Mundial por sobre las potencias del eje. Así que es un elemento que yo tomo como para marcar qué importante es la modelación matemática en nuestra cultura, hoy por hoy. Así que desde acá es donde partimos. Los problemas de la investigación operativa, que algunos de ellos los vemos en las materias de grado de investigación operativa y otros tal vez en las materias más avanzadas. Los temas más comunes son programación lineal y programación entera mixta. Estos nosotros en la FIBA lo vemos como investigación operativa 1 y estos de acá, que son simulación, teoría de colas, modelos de stock y administración de proyectos, son parte de lo que en la FIBA vemos como investigación operativa 2. Hay otros temas de investigación operativa tradicionales, como pueden ser la teoría de grafos. Es una forma de modelar la realidad que es súper interesante. También la teoría de grafos es parte central de la teoría de la computación. Otros temas pueden ser la teoría de juegos, que por ahí lo conocen por la película de Una mente brillante, en donde John Nash, creo que se llama así, John Nash, gana el premio Nobel y desarrolla la teoría de juegos, que aparentemente tiene algunas aplicaciones en la vida moderna el día de hoy. Después, otros problemas tradicionales son problemas de ruteo o de scheduling, también muy estudiados en todo lo que es investigación operativa. Y otros problemas pueden ser el análisis de las decisiones. Ese, en particular, yo tengo estudiado algunas cosas, mi tesis de doctorado tiene que ver con eso. Y problemas más generales de optimización y otros también que pueden ser parte de problemas tradicionales de investigación operativa. Entonces, ¿cómo era la forma tradicional de modelar a mediados del siglo XX y también antes, ¿no? Podemos extenderlo bastante. También por ahí no siendo muy riguroso desde lo que es la historia, pero permitámonos esta licencia. Hay un mundo, una realidad, había alguien que observaba esa realidad y tomaba observaciones numéricas sí, digamos, observaciones de carácter numérico. Alguien desarrollaba un modelo que era como alguien que pensaba más allá de lo que las observaciones mostraban y trataba de encontrar un patrón y ese patrón nos servía para entender mejor esa realidad, ¿no? Piensen algo anterior a mediados del siglo XX. Estaba eh, Isaac Newton mirando las estrellas, calculando distancias, pensando, midiendo pesos, ¿no? Pesos de los cuerpos y haciendo cuentas y diciendo, bueno, la primera ley universal de la física. ¡Pum! La tira. Piensen la Segunda Guerra Mundial. Tengo un problema de distribución, ¿no? Donde tengo muchas ciudades y muchas fábricas y tengo que saber cuál conviene mandar de cada ciudad a cada fábrica. Y esto puede ser fácil cuando uno tiene
no sé, 3, 4 fábricas, pero cuando tiene 200 fábricas y, no sé, 1000 ciudades como pueden ser en Estados Unidos, bueno, ahí ya el tema se pone más interesante. Pero básicamente esa era la forma de entender los modelos cuantitativos hasta la actualidad, digamos, podemos decir. ¿Y qué pasó? Bueno, entrados los años 2000 aparecieron los datos, ¿no? Como gran protagonista. Es todo lo que hacemos tiene una contrapartida digital donde está registrada nuestra intervención. Piensen cuántas horas navegan en Internet por día y cuántos registros existen con su nombre y los sitios que visitaron y los clics que hicieron y las notas que leyeron. Todo está grabado en algún lado, ¿no? Entonces, los datos se multiplicaron, o incluso peor, ¿no? Que como que explotaron. Hay un mundo digital casi tan importante como el mundo de existencia real, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros como personas tenemos un perfil digital que hoy por hoy es casi tan importante. Entonces, los datos que antes de los 2000 no eran tan importantes, ahora, ¡bumba!, pasaron a ser parte del universo. Y justo con ese crecimiento de datos también apareció un crecimiento en el desarrollo de los modelos para sacar jugo de esos datos, ¿no? Para sacar algún valor interesante de acá, ¿no? Entonces, no solo hubo un crecimiento de los datos, sino que hubo un crecimiento de los modelos. Los modelos empezaron a aparecer cosas que antes por ahí existían, pero se desarrollaron mucho más. Y hay modelos como la primera ley de gravitación universal, es un modelo de la física. Hay modelos de datos que permiten hacer muchas cosas. Algunos de esos modelos vamos a tratar de verlos, o por lo menos mencionarlos, en el video de hoy. Y después, ¿qué pasó también? Existe la hiperconectividad, que tampoco antes existía, que es no solo que existen 1 millón de millones de datos, sino también que hoy por hoy estamos todos conectados y eh, cada cosa que hacemos en el mundo, tenemos acceso a todo ese mundo de datos y modelos a través de nuestros dispositivos móviles. Entonces cambió un poco el paradigma. Ahora para entender el mundo hay que pasar todo este camino por acá, ¿no? Y fíjense qué atraviesa en el medio. Bueno, esto, ¿no? Ya este gráfico me quedó medio colorincho, pero los datos y los modelos pasan a ser parte central de nuestra realidad, de lo que hacemos todos los días. Es por eso que, eh, en mi opinión, estos temas son tan importantes hoy por hoy. Entonces, ¿qué nos enfrenta? Un paradigma nuevo que nos brinda muchas incertezas, ¿no? Como para que empecemos a conversar ahora. Pero, evidentemente, ya debe haber comenzado y seguro que la situación del COVID aceleró muchísimo más estos procesos de transformación. Entonces, lo que yo les propongo es, en esta primera parte, hacer un mapa de conceptos para, de vuelta, para separar cada cosa con su nombre y empecemos a hablar con propiedad de los temas, como el nivel básico, que por ahí es una de las cosas que yo quiero que se lleven de la clase de hoy. Entonces tenemos todas estos conceptos que vamos a revisar uno por uno, pero fíjense, existe Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Data Science, Big Data y otras también, como pueden ser Data Visualization, Computer Vision, Natural Language Processing y por último Internet of Things o IoT. Es muy común que uno escuche cosas así todo el tiempo juntas, pero digamos, cada una tiene su particularidad y es lo que vamos a ver en las siguientes proyecciones. Bueno, y de los conceptos vamos a empezar con
Artificial Intelligence o inteligencia artificial en español, que es el globo más grande, digamos, el más general. Eso que ven ahí, esa imagen, es un producto muy novedoso que se llama la Roomba, que eh, básicamente es una aspiradora automática que vos la pones en el piso y te aspira todo el piso, automáticamente te marca cuál es el plano de tu casa y te manda un reporte automático a tu celular. Eh, ¿Por qué es inteligencia artificial? Bueno, porque, digamos, emula una actividad que requiere determinada inteligencia humana, ¿no? Entonces, podemos entender el concepto de inteligencia artificial justamente como eso, como un sistema que emula algún proceso de inteligencia humana. Es bien general la definición, pero es así, digamos. Entonces, inteligencia artificial es esta aspiradora automática, pero si tomamos esa definición técnicamente, esto también es inteligencia artificial. Y esto, por ahí no lo reconozcan, pero es un termostato de estufa. Hace poco se rompió la estufa de mi casa, la tuve que arreglar y me vino a la mente este concepto para explicar que también es inteligencia artificial. Es un sensor que está acompañado con un actuador. Entonces tiene un input que es la temperatura y tiene un output que es una llave que se abre y que se cierra. Dentro de la idea de inteligencia artificial, esto corresponde a esa idea, porque es lo mismo que es como si estuviese una persona que está midiendo la temperatura y cuando la temperatura cae, entonces actúa. Y es un elemento de seguridad muy importante que hoy por hoy es obligatorio en todas las instalaciones. Pero ese concepto también aplica como inteligencia artificial. Imagínense que de alguna forma nuestro cerebro es algo como un termostato. Imagínense, por ejemplo, a alguien que le salen las cosas mal y como que va acumulando temperatura, 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 hasta que en un momento actúa y dice, bueno, basta, pum, llegué al umbral. Si uno se pone a pensar, tal vez no es tan diferente el proceso del termostato del proceso cerebral en donde hay una carga que se va acumulando y cuando pasa cierto umbral actúa. Dentro del concepto de inteligencia artificial, podemos entender que este conjunto de sensor y actuador es parte de un elemento que aporta inteligencia artificial. Como verán, es un concepto muy general que es poco útil. Entonces uno ya empieza a hablar de cosas más específicas. Dentro de lo que es el concepto de inteligencia artificial, hay un concepto muy importante que se llama Machine Learning, que seguramente ustedes habrán escuchado hablar. Machine Learning o aprendizaje automático se llama, que es como toda una familia de eh, entender modelos matemáticos en el fondo. Y uno lo puede resumir como una función. Machine Learning es encontrar una función que toma un input, que en este caso es la variable x, y toma un out y digamos devuelve un output que es la variable y. La, la idea del Machine Learning es aprender esta función. Fíjense, el termostato puede ser entendido como una función también, ¿no? Es una función que toma la temperatura y devuelve una variable binaria. Podemos representarla así, ¿no? Como 0 y 1, como 0 abierta, la válvula abierta, y 1 cerrada. El Machine Learning lo que apunta es a encontrar una función, encontrar esta F, que podemos entenderla también como una caja negra, en donde hay un input que ingresa y un output que sale. ¿Y qué hace el Machine Learning? Bueno, en algún sentido, válgame las comillas, aprende esa función con datos. Entonces se alimenta de datos y esta función se va aprendiendo. Vamos a verlo, este concepto, con un ejemplo.
Uno de los problemas tradicionales del Machine Learning y también uno de los que más investigan en Argentina, una de las empresas es Mercado Libre, es la detección de fraude. Imagínense que de las millones de transacciones que hay por día, no sé si millones, pero muchas transacciones que hay por día en Mercado Libre, debe haber un gran porcentaje de transacciones fraudulentas que no se cobran, que tienen la tarjeta perdida. Hay mucho fraude en todas las transacciones electrónicas y a Mercado Libre le interesa aprender, ¿no? Identificar esas transacciones fraudulentas. Es un problema tradicional de la industria que cualquier análisis que uno haga compensa, porque si uno encuentra un porcentaje bajo de esas transacciones fraudulentas, ya el negocio es gigante. Entonces es negocio para Mercado Libre aprender cuáles son las transacciones fraudulentas. Y supongamos que esto no es exactamente así, pero se puede entender así, que Mercado Libre tiene un historial de transacciones totales, podemos decir, de durante todas las transacciones de el mes pasado, por ejemplo, mayo, todas las transacciones de mayo. Y de esas puede reconocer algunas que son fraudulentas. ¿Por qué? Porque la tarjeta se declaró perdida o por diferentes cuestiones. Entonces, Mercado Libre conoce cuáles fueron fraudulentas y cuáles no tuvieron ningún inconveniente. Entonces, podría construir una tablita como esta celeste que vemos acá, en donde hay datos de las transacciones, como pueden ser la fecha, la hora, el cliente, el monto, la tarjeta, por inventar alguna cosa, y nuestra variable target, que es si fue fraudulenta o no. Entonces puede hacer un dataset, que uno llama dataset a un conjunto de datos, de varios miles de transacciones, ¿no? Que reconoce aquellas que son fraudulentas y aquellas que no. Entonces, el Machine Learning es donde, acá es donde entra en cuestión. Uno alimenta al algoritmo con estos datos y el algoritmo te encuentra una función que en esta clase podemos entenderla como una caja negra en el que vos le pones la fecha, la hora, el cliente, el monto y si fue con Visa o con Master y el modelito te va a decir si corre riesgo de ser fraudulenta o no. Entonces es ahí donde entra el Machine Learning. Y el Machine Learning son algoritmos matemáticos que eh, hacen, por ejemplo, cosas exploratorias y las relacionan con la variable target. Un ejemplo bastante clásico de lo que es Machine Learning y bastante elemental, pero no por eso no poderoso, es la regresión lineal, en donde uno tiene un conjunto de variables x, y, ¿no? En donde uno tiene que aprender la función f de x tal que me devuelve el valor y. Cuando uno encuentra la recta que minimiza la distancia entre estos dos puntos, está aprendiendo la función de la que estamos hablando. Ese es un ejemplo de un algoritmo que puede entenderse como Machine Learning. Pero básicamente y resumiendo, Machine Learning es aprender una función de los datos. Esa función toma datos y devuelve un output. Eso puede ser también de diferentes formas. Fíjense, en el caso de Mercado Libre, por ejemplo, seguimos con el ejemplo de Mercado Libre. Uno puede tener los datos de la transacción, como pueden ser la fecha, la hora del cliente, el monto, la tarjeta, etcétera, pero también puede tener fotos, fotos del usuario y fotos del producto también, ¿no? Imagínense. Y también puede tener un texto en donde uno describe qué producto está vendiendo o hay cierto texto para también explorar. Entonces, el Machine Learning puede meter datos de input tanto en formato de tabla, en formato dataset tradicional, como puede ser esto, pero también en formato de texto y en formato de fotos. Entonces, piensen que los algoritmos de Machine Learning son infinitos prácticamente. Bueno, no infinitos, pero hay una enorme cantidad de familias diferentes que uno puede utilizar, dependiendo cada caso.
Bueno, retomamos el concepto de Machine Learning, que dijimos que en algún punto puede considerarse como aprender una función, encontrar la f de x que me devuelva y, de manera de minimizar el error de la distancia del modelo, de la i que predice el modelo con la i real, ¿no? Si uno considera esta recta como el ajuste de mínimos cuadrados, se llama. Por ahí acá, al que sepa más de estadística, se va a acordar un poco mejor. Pero para Mercado Libre es algo parecido, ¿no? Él tiene que saber encontrar la función f, que vamos a dibujarla en rojo, porque es lo interesante, que tome los datos de la transacción y que devuelva, en este caso no es una recta, sino que tiene otra forma, pero es análogo, que devuelva si es fraude o si es ok, podemos decir. Y esto puede representarse con una variable binaria directamente, ¿no? Un 1 para si es fraude y un 0 si está ok. ¿Y para qué quiere Mercado Libre esta función? Bueno, la quiere para implementarla en producción, sería el lenguaje técnico, pero en definitiva es meter esa función antes de cada transacción y si la devuelve uno, bueno, pararla, decir, hubo algún error, como te dicen en general, hubo algún error no identificado de conexión y la transacción no se hace. Y con eso se ahorra muchísima plata sin afectar el negocio. Pero fíjense qué importante es encontrar esa función, la función que detecta de los datos las transacciones fraudulentas. Entonces, este concepto de regresión lineal como modelo de Machine Learning es uno, pero la vida real tiene otra forma, ¿no? No es todo lineal y no es todo eh, tan simple como dos variables, ¿no? Es todo mucho más complejo. Y por eso hay muchas familias de algoritmos de Machine Learning que sirven para cada característica. Y una de las principales clasificaciones que uno puede hacer tiene que ver con si es supervisado o no supervisado. Ahora vamos a ver qué es. Y la segunda parte, otra parte de los algoritmos, se puede clasificar en clasificación y regresión. Vamos a ver primero esto, los supervisados y los no supervisados. Supervisados son cuando yo alimento al modelo los datos y la variable target que conozco. Las dos cosas son input del modelo. Y el modelo aprende la función. Por ejemplo, en el caso de la detección de fraude, una de las formas de abordarlo es con aprendizaje supervisado con transacciones que yo conozco que son fraudulentas y con transacciones que yo conozco que son no fraudulentas. Entonces alimento a esta transacción con estos datos, estuvo ok. Esta transacción con estos otros datos fue fraudulenta. Entonces el algoritmo aprende con las dos cosas, ¿no? Con los datos y con la variable target. En el caso de los no supervisados, como vamos a ver, uno solo alimenta con los datos, porque no tiene una variable target. Entonces, el algoritmo devuelve una función, pero sin variable target. Devuelve la función, la aprende sin necesidad de esa variable i. Y uno de los ejemplos más tradicionales de lo que es el no supervisado es el análisis clúster, en el que básicamente uno tiene un conjunto de puntos que, permítanme, que tiene esta forma, algo así, y el algoritmo de clustering puede encontrar dos clusters o conjuntos que son relativamente separables. Acá fíjense que no hay una variable target, sino que hay solo variables XY que tienen la misma importancia. No es que uno predice una en función de la otra. Ese es un ejemplo de aprendizaje no supervisado. En lo que es con respecto a aprendizaje supervisado, las, eh, las familias de modelos más famosas son SVM, Support Vector Machines. Estas las nombro, pero cada una tiene
su particularidad. Modelos de regresión, modelos lineales, como la regresión lineal, que sería el más elemental, pero hay otros. En modelos de árboles de decisión, vamos a ver algunos de esos con un ejemplo más adelante. Modelos bayesianos, modelos de vecinos más cercanos, modelos de redes neuronales, que estos vamos a hablar un poco más adelante porque merecen su espacio por sí solos. Después, los no supervisados, los más tradicionales son modelos de clustering, modelos de recomendación. Acá hay una historia que es medio un mito, pero se comenta mucho en el ambiente de la ciencia de datos, que es el algoritmo de Netflix que permite recomendar películas a los usuarios. Hay un dicho que dice que hubo un concurso por $1 millón y el que lo ganó es el que hizo famoso a Netflix como empresa para que Netflix pueda usar el algoritmo de recomendar películas a los usuarios. Bueno, eso es medio una mitología, pero hay toda una familia de modelos que es interesante que se llaman modelos de recomendación. Y después, obviamente, estos dos son súper importantes, tienen mucho fundamento estadístico que les recomiendo que al que le interese profundice. Por último, de lo que son modelos de Machine Learning, existe la categoría de Deep Learning. Y Deep Learning son modelos de redes neuronales, ¿no? Lo que se llama Neural Networks. Y los modelos de Neural Networks tienen la particularidad que emulan el cerebro humano o el sistema nervioso humano, o tienen mucho en común con el sistema nervioso humano, que básicamente lo que hacen es superponen capas de elementos que se llaman células y descomponen el algoritmo en estos que se llaman layers, en donde uno mete el input por acá y se va pasando de capa a capa con operaciones matemáticas que son bastante elementales y devuelven un output por acá. Imagínense, no es tan así, pero supónganse el caso de Mercado Libre. Yo acá puedo poner la fecha en una celda, la hora en otra celda, el monto, la tarjeta Visa como variable binaria, supónganse. Entonces, acá hay operaciones matemáticas que toman la fecha y la hora y por ahí la tarjeta y toman un valor. Y este valor toma ese valor y el de todas las otras células y lo van pasando para las otras células de las capas más adelante y devuelven al final un output. Esto obviamente que es muy, muy complejo por la cantidad de grados de libertad que tiene este modelo, porque cuando uno habla de células, habla arriba de los cientos en general, tranquilamente, y por ahí 3 o 4 capas de lo que se llaman hidden layers, también es bastante común. Así que esto se hace muy complejo. El deep learning tiene esa particularidad. Son redes neuronales en las cuales hay muchas capas, aprendizaje profundo se llama. O sea que son muchas capas de aprendizaje, una por encima de la otra. Esto tiene sentido desde mi perspectiva y hablando por ahí mal y pronto para lo que es texto y para lo que es imágenes. Y siempre que hablamos de un modelo de deep learning son alrededor de, por lo menos, no sé, 20.000 datos. Menos que 20.000 datos no conviene hablar de deep learning. Conviene hablar de otros modelos específicos para menos datos. Pero esto también es una forma de entender los modelos de machine learning que explotó por ahí con el desarrollo de lo que son las GPUs o las placas de procesamiento gráfico, que son placas de video, en donde uno puede entender que cada uno de estos layers es una capa es una matriz de 2 dimensiones. Entonces el desarrollo de esas
de ese hardware permitió el desarrollo de modelos de deep learning con los resultados que tenemos hoy por hoy, que es comprensión de texto prácticamente completa y también identificación de imágenes también muy, muy avanzado en lo que son los modelos de Machine Learning. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para entender Machine Learning. En este caso, el dataset de Titanic, que es un dataset muy famoso que está muy estudiado en lo que es algoritmos de Machine Learning. Entonces, ¿en qué consiste el dataset? Fíjense, en una tablita con datos de la persona, ¿no? El género, la edad, si tenía parientes, esto no sé qué es, bueno, y otros datos. Y lamentablemente, como variable target, vamos a usar si sobrevivió o no. Acá fíjense que el modelo que estamos buscando nos tiene que tomar los datos del pasajero y tiene que devolver la probabilidad de que haya sobrevivido o la probabilidad de que no haya sobrevivido. Pero lo interesante acá, en comparación con los datos, con el modelo de Mercado Libre del que también hablamos, es que acá no va a haber datos nuevos, ¿no? No hay que clasificar eh, pasajeros nuevos. O tal vez sí, si alguien reconstruye el Titanic, por ahí quiere interesarse si va a sobrevivir o no, pero posiblemente lo diseñe totalmente distinto, entonces la probabilidad que uno encuentre no sea la misma. Pero por ahí lo interesante es entender qué pasó, ¿no? También un modelo nos sirve para, además de predecir un, un resultado que no es incierto, nos permite entender cuál es el comportamiento de los elementos que integran un sistema. En este caso, el sistema de emergencia del barco Titanic, que por ahí causó llamó tanto la atención a lo largo de tanto tiempo. Entonces, uno corre un algoritmo, que en este caso es uno de la familia de los árboles, y el algoritmo devuelve este árbol que es tan lindo que vemos acá. El árbol de decisión tiene ramas, tiene una raíz, que puede ser esta, y tiene ramas, en donde las ramas son condiciones que uno toma a partir de los datos para, digamos, seguir la decisión en alguna de las ramas. Entonces, por ejemplo, la primera diferencia que es determinante para entender si sobrevivió o no, por ahí acá lo ven, por ahí no, pero es el género. Si es femenino, tiene muchísimas más chances de sobrevivir, 72,47. Si es masculino, lamentablemente para los hombres, estamos fritos. En el Titanic tenés mucha chance de morir. Y después, otros factores importantes es el nivel socioeconómico. Infelizmente, también eso es una diferencia a la hora de encontrar la probabilidad de sobrevivir, pero dice que si es eh, mayor a determinado número, tenés más chance o menos chance. Bueno, por ahí no es exactamente como les dije, pero ¿qué les quiero decir con esto? Es que a partir de los datos, que es esta tablita de acá, uno ejecuta un algoritmo que es una secuencia de pasos que hacen operaciones matemáticas con estos números y devuelve este modelo que está acá. Que este modelo nos permite entender un poco mejor qué es lo que pasa o qué es lo que pasó con el Titanic. Entonces, en este caso, por ejemplo, el modelo de Machine Learning nos permite entender mejor un fenómeno y no predecir. Ese es otro de los eh, objetivos que uno puede tener con un modelo de Machine Learning. Fíjense que este árbol con este detalle de probabilidades no se obtiene con otro método. No es que ya existía haciendo un gráfico en Excel o haciendo, eh, no sé, un análisis estadístico. Este algoritmo de árbol de decisión devuelve este árbol que es un output que no devuelve otro algoritmo. Entonces, vale la pena estudiarlo por sí solo. Entonces, un último concepto, vamos a introducirlo a partir de esta pregunta, ¿no? Volvemos al ejemplo del Mercado Libre.
tiene una infraestructura de datos soportada en Amazon enorme, súper sofisticada, pero una pregunta que se puede hacer es, ¿cuántos usuarios tiene en este instante, ahora, en este momento? ¿Cuántos usuarios hay? Imagínense que se están dando de baja y de alta montones de usuarios cada minuto. Y también imagínense que no hay un archivo en donde estén los cientos de miles de usuarios todos almacenados en un solo archivo, porque no entra, digamos. Si tenés que hacer una consulta en un archivo de 1 millón de registros, con cada uno de los registros con los usuarios, es imposible, no hay hardware que se lo aguante. Entonces, necesariamente, Mercado Libre y otras empresas grandes que hacen uso intensivo de tecnología tienen lo que se llama un sistema distribuido, en donde acá, en cada clúster o en cada file system, podemos entenderlo así, tiene un grupo de usuarios. Son grupos que se van grabando cada uno en su espacio, que obviamente que no es tan directo porque hay cuestiones de redundancia y cuestiones de otras cuestiones que no conozco, pero básicamente cuando uno pregunta cuántos usuarios tiene y quiere el gerente general dice, bueno, ¿cuántos usuarios tenemos hoy? Lo que hace es una consulta a cada uno de los servidores, como que hace un query en cada uno de los servidores y después integra todas esas respuestas de cada uno de los servidores en una sola y devuelve un número. Bueno, Mercado Libre tiene tantos usuarios. Esa transacción que parece tan trivial, cuántos usuarios tiene Mercado Libre, requiere lo que se llama un procesamiento distribuido, en donde no se puede hacer en un solo servidor o en una sola máquina, sino que necesariamente existe una división de las tareas y después una integración para responder esa tarea. Esa forma distribuida de procesar los datos es lo que da origen a la naturaleza del Big Data. Big Data, técnicamente, para algunas personas como yo, algunas personas no usan esta definición, pero es apropiado decir que Big Data corresponde solo a este tipo de cuestiones, cuando el procesamiento es distribuido, tiene más de un lugar al mismo tiempo, como por ejemplo puede ser cuántos usuarios tiene Mercado Libre. Pero imagínense, por ejemplo, una consulta de Google, por decir algo, ¿no? Uno va a hacer un query en Google. No hay un servidor que busca en una base de datos que está grabada en un disco. Entonces devuelve eso en la consulta, que es la lista de respuestas que nos devuelve el buscador. Son muchos, son como no sé cuántos, pero esa consulta se distribuye en varias consultas y cada elemento se integra en una respuesta general y esa es la respuesta que se devuelve. Entonces, esa forma de procesar la información o los datos es lo que se entiende como Big Data. Y obviamente que Google y Mercado Libre y nadie hubiese podido desarrollarse de la manera que se desarrollaron sin que al mismo tiempo toda esta forma de procesar distribuidamente los requerimientos de datos también eh, debieron tener el desarrollo correspondiente. Entonces, uno cuando habla de Big Data, en general habla de esa naturaleza. Hablar de Big Data como sinónimo de Machine Learning es inexacto, o como sinónimo de inteligencia artificial también. Cada cosa corresponde a eh, su, su propio concepto. ¿Ok? Bueno, este era el mapa que habíamos planteado originalmente. Bueno, volvemos a nuestro mapa y nos queda las otras definiciones, estas que están acá, pero antes lo que es Data Science, que es por ahí este paraguas que es un poco, en general, habla de todo. Y así es como me gusta presentarlo, ¿no? Como que
dado el desarrollo explosivo de los datos en conjunto con los modelos, la ciencia de datos realmente no es nada eh, con entidad propia por sí solo, sino que de alguna manera toma mucho de las otras disciplinas, como pueden ser la estadística, la ciencia de la computación y todos los conceptos que vimos pueden ser parte de lo que uno entiende como ciencia de los datos. Entonces también es un concepto bastante general, pero tiene más que ver con los datos, ¿no? Se articula a partir de los datos, pero toma cosas de cada uno de los conceptos que vimos anteriormente. Entonces, ya pasando a lo que serían las otras definiciones, ¿no? Ya vimos esta parte, nos queda esta parte, que son definiciones por ahí un poquito más específicas. Y dentro de lo que es la ciencia de datos, por ahí una de las cosas más antiguas es la visualización de datos. Fíjense, esta visualización es una visualización de datos clásica, una de las más importantes de la historia, por ahí la más importante. Y es de 1812 y 1813. Y corresponde a la invasión de Napoleón a Rusia. Fíjense, la barra, esta barra de color marrón, el ancho de la barra corresponde a la cantidad de soldados que Napoleón tenía cuando invadía. Y se fue achicando, se fue achicando, se fue achicando, hasta que emprendió la retirada y empezó a volver por acá. Fíjense que cuánto que transmite, ¿no? Esa visualización. Uno puede ver, básicamente, lo que le pasó a Napoleón, para los que no conozcan la historia, es algo que también le pasó a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, que tiene que ver con el frío que hace en Rusia. Siempre está fuera de los cálculos de cualquier tirano general loco que quiera invadirlo. Entonces, cuando invaden, digamos, el principal enemigo es el frío y el hambre que tiene, porque, digamos, el pueblo ruso históricamente se repliega quemando todos los recursos que quedan en el camino. Entonces, el ejército napoleónico realmente avanzar le cuesta mucho y esta visualización uno lo puede entender en forma muy visual y muy rápida. Y eso es lo que tiene de interesante para mí y por eso es tan famosa. Hablando de visualización, también las que están muy de moda son las curvas de COVID, ¿no? Fíjense que también el espíritu de las visualizaciones es muy bueno, porque uno puede entender lo que pasa con la curva, y si está bien hecha, y si es honesta, y si los datos son fidedignos, uno puede entender que la evolución de la situación se resume a una línea y un eje vertical. Y cuanto más arriba está la línea, peor estamos, y que cuanto más abajo está la línea, mejor estamos. Y si el eje de las X es el tiempo, uno puede ver la evolución. Bueno, estuvimos mal, estuvimos bien, estamos mal. Es un ejemplo de cómo la visualización de datos es ni más ni menos que un modelo. Fíjense, uno de los esquemas tradicionales que hablábamos del procesamiento de los modelos, ¿no? Es datos. El primer modelo que uno puede hacer es una visualización, en donde, ¿cuál es el modelo que está atrás de escena en estas visualizaciones? En que toda la situación se resume a tres, tres indicadores, que son los fallecidos, la cantidad el promedio de fallecidos de los últimos 7 días y la cantidad de pacientes en terapia intensiva. Fíjense que estos datos son de ayer o de hoy, fíjense cómo está subiendo, o sea que estamos realmente muy mal. Pero la visualización de datos permite eso, de una realidad que es compleja, uno la puede entender con dos o tres gráficos. Y también ese entendimiento es a través de los ojos, a través de la parte visual, que es donde uno más acostumbrado está a percibir ideas. Como que la naturaleza visual de las cosas del universo es una parte muy importante para nuestra capacidad de entender. Otro concepto importante es el image processing o procesamiento de imágenes. Y a mí me gusta explicarlo como, fíjense esta foto que está acá, qué linda que es. Es una foto, digamos,
del álbum default del programa que tengo para hacer presentaciones. Pero uno la ve y transmite un montón. Parece una madre y un hijo, están junto al mar, están tomando sol, se los ve contentos, se los ve vinculados, se los ve felices, ¿no? Uno recuerda momentos parecidos que tuvo en su historia y se emociona si lo mira, ¿no? Exagerando un poco, uno le pasan un montón de cosas cuando uno ve esa foto que está ahí de una madre con su hijo. Pero si uno la mira con más detalle, ¿no? Con un detalle un poquito más computacional, esa imagen no es ni más ni menos que números enteros en tres matrices, en lo que se conoce como los canales RGB, Red, Green and Blue. Entonces, uno puede entender a la imagen, esta imagen que está acá, tan linda, que transmite tanto, en definitiva son números enteros en tres matrices. Estas matrices, obviamente, si la imagen tendrá, no sé, 480 por 600, por decir una resolución, entonces esta matriz también tiene 480 por 600. La resolución es la cantidad de elementos que yo tengo en cada píxel. Perdón, la cantidad de píxeles que yo tengo en cada foto. Y una cosa interesante que aparece es cómo todos esos sentimientos que uno le transmiten, en definitiva, son números en, en una matriz. Entonces, acá metido en esos numeritos está todo eso que a uno le pasa, ¿no? Con esa imagen. Entonces, uno puede aplicar todo el conocimiento que tiene matemático para explorar estos números de acá y entender un poco más qué es lo que pasa con las imágenes y por qué ciertas imágenes nos transmiten determinada cosa. Volviendo un poco al tema, Image Processing es todo lo que se refiere al procesamiento de imágenes. Esta matriz o estas tres matrices se pueden procesar matemáticamente para eh, encontrar, digamos, segmentos o hay determinados procesos que pueden hacerse con la imagen y pueden ser útiles para determinados propósitos. Podemos definirlo así. El procesamiento de imágenes se encarga de eso, de encontrar esas técnicas. Por ejemplo, hay una técnica que se llama border detection, que detecta los bordes. Entonces uno alimenta esa imagen y el border detection le devolvería algo así. Y para encontrar el borde, en definitiva, lo que hace el algoritmo no es ni más ni menos que encontrar la derivada. Entonces, si acá un valor vale 30 y en el otro vale 0, entonces se encuentra que acá hay una derivada muy alta. Y es ahí donde aparece el borde. Esto es un borde, en definitiva. ¿Se entiende? Lo que quiero transmitirles es que hay dos espacios, ¿no? Un espacio de imágenes, que uno las ve con los ojos y las entiende inmediatamente, y otro espacio que es matricial, en donde esa imagen se resume a números. Y con los números uno puede hacer cosas matemáticas y está haciendo esas cosas matemáticas también sobre la imagen. Otro concepto importante es el concepto de computer vision, que es muy parecido a lo que es image processing, pero es un poquito más profundo en el sentido de que hay un entendimiento similar entendimiento que nosotros tenemos con nuestra visión. No todo lo que es computer vision o visión del computador, como se lo conoce en español, lo que tiene que ver es eso, es un input de imagen y las técnicas de computer vision tienen que no solo procesar la imagen de determinada forma matemática, sino que tienen que extraer conocimiento de esa imagen. Uno de los ejemplos clásicos de computer vision, o más fáciles para entender, es el concepto la aplicación del auto autónomo, ¿no? En donde a través de una cámara y de un input de un video, el auto autónomo tiene que reconocer los elementos y tomar decisiones. Por ejemplo, si hay una persona en el medio de la calle, el auto autónomo tiene que reconocer esa persona como persona, tiene que reconocer el peligro y tiene que actuar. Pero todo lo que es reconocimiento de la imagen
son conceptos que se estudian mucho en Computer Vision, que es una de las ramas más estudiadas de todos los conceptos que estamos viendo acá. Entonces, en definitiva, en resumen, el Computer Vision toma el espacio ese de matriz RGB de imagen. Acá es una matriz RGB que varía con el tiempo, por ejemplo, en el caso del auto autónomo, y tiene que transformar ese input en entendimiento y en lenguaje de computadora, ¿no? Sería como eso, como la interfase entre el espacio matricial de la imagen y acá tomar esa imagen para hacer un understanding, lo que venimos diciendo en los otros ejemplos también, como abstracciones parecidas a las que hace la visión humana. Otro concepto importante es procesamiento del lenguaje natural. ¿Y cómo se entiende esto? Esto también es otra de las ramas de mayor crecimiento de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial, que es pasar también de los dos espacios, ¿no? El lenguaje natural es como nosotros hablamos y como nosotros escribimos. Por ejemplo, le digo, Alexa, ¿qué día es hoy? No me responde. Alexa, what day is today? It's Wednesday, June 2nd. By the way, you can also ask me, what happened today in history? Bueno, no vamos a preguntarle eso. Pero lo que quiero decirles es que hay dos espacios, ¿no? Un espacio del lenguaje natural, que es como nosotros hablamos, que podemos decir, che, prende la televisión o qué tal estás o cómo te fue el día. Y otro que es el lenguaje de la computadora, que en última instancia son ceros y unos, son circuitos eléctricos. Entonces, pasar de ese lenguaje natural al lenguaje de computadora es justamente en donde el procesamiento del lenguaje natural se desarrolla. Y esto también es como una ciencia en sí misma. Hay varios enfoques y varias cosas y cada vez cosas más avanzadas existen en este aspecto. Pero uno de las cosas por ahí más interesantes desde mi punto de vista son los embeddings de las palabras. Y los embeddings de las palabras son nada más ni más ni menos que eso, ¿no? Que pasar de una palabra a un espacio matemático numérico. Cero, digamos, R1, R2, R3, ¿no? Hay algoritmos que transforman a cada palabra en un vector. Es una de las librerías más famosas, se llama Word2Vec, donde uno se la puede bajar y la puede usar. Word2Vec. Que en definitiva es una función que si yo le pongo, por ejemplo, París, me va a dar x1, x1 igual a 1, x2, pero x2 igual a 4. Se ve como que cada palabra tiene su representación en el espacio. Y con eso, ¿qué es lo que uno gana? Bueno, de la misma forma de que la imagen es en definitiva una matriz, un texto es en definitiva una secuencia de vectores, ¿no? De vectores. Si yo uso los embedding para describir las palabras, ya tengo la representación numérica de cada palabra. Entonces tengo la Divina Comedia bajada de PDF y la puedo transformar a los embedding, que son n vectores con n igual a la cantidad de palabras en la Divina Comedia. Y no es tan directo, pero uno puede entender como que puede aplicar un montón de modelos matemáticos a esa representación numérica de la Divina Comedia y detectar varias cosas dentro del texto en forma automática, si quisiera hacerlo. ¿Se entiende? Este embedding lo que permite es pasar un poquito, es como un elemento que permite pasar del espacio de palabras al espacio numérico. Pero obviamente que con el numérico hay que hacer toda otra eh, secuencia de procesamiento para obtener algo que pueda ser usado. No es que solo se hace el embedding, sino que el embedding es un elemento interesante para que nosotros comentemos ahora.
Entonces, el último tema que tenemos de los otros conceptos importantes para terminar con nuestro mapa es IoT o Internet de las Cosas, que es importante para los ingenieros industriales y la gente que trabaje en empresas y en agronomía también. ¿Y en qué consiste? En que todos los objetos físicos van a estar conectados a Internet en el corto plazo, digamos. Podemos decir, el aire acondicionado, Alexa, obviamente que mi celular desde ya, y todos esos dispositivos conectados también van a estar conectados a una red común. Entonces, es como que el mundo pasó a ser un lugar que está no solo hiperconectado, porque las personas tenemos el celular y estamos conectados, sino que los dispositivos también están conectados. Y eso permite entender todos los procesos productivos y administrativos de otra forma. Una definición que podemos sacar son cosas conectadas a sensores y actuadores a una red para monitoreo e intercambio de datos. Este es el esquema, ¿no? También parecido al que veíamos antes, donde está el mundo. Hay un dispositivo que toma datos del mundo y también actúa sobre el mundo. Y hay una red, que también es importante, en donde acá está, digamos, el procesamiento de esos datos censados. No es que cada dispositivo que está conectado a Internet tiene un modelo que corre adentro del dispositivo, sino que hay como si fuese una inteligencia central. Fíjense que ya esto está teniendo la pinta de algo de ciencia ficción, como si fuese Skynet, que está todo conectado con algoritmos conectados y que en algún momento va a tomar vida y a destruir la humanidad. Bueno, no, eso no va a pasar, pero sí lo anterior existe. Fíjense que cada vez va a ser más importante poder entender los datos y los modelos que gobiernan esos datos, porque el universo va a estar gobernado por esos dos elementos principalmente. Internet of Things, el dispositivo más conocido es el Raspberry Pi, que es como si fuese una microcomputadora que vale $40, es muy barata y tiene todo lo que podés hacer con una computadora prácticamente. Hay muchos sensores de lo que vos quieras, todo lo que puede ser sensado, podés tenerlo para el Raspberry Pi o para lo que vos consideres, y también son muy baratos. Esto también tiene muchas aplicaciones en el agro, por ejemplo, en donde cada vez más eh, uno puede tomar datos en tiempo real del ambiente directamente. Bueno, entonces terminamos con el mapa. Este mapa lo que está intencionado para presentarles conceptos que son abordados en este video en forma muy general, pero les va a permitir por lo menos hablar con propiedad y darse cuenta si la persona que les está hablando los está chamullando o tiene conocimiento de lo que dice. Entonces es el primer nivel como para empezar a hablar de estas cosas. En la próxima parte vamos a ver aplicaciones un poco más concretas de cada una de estos, no de cada una, de algunos de estos conceptos.